En este vídeo, exploraremos una perspectiva única sobre el Padre Luis Toro y el Papa Francisco. Hay rumores y especulaciones circulando en las redes, y este material ha sido censurado en varias plataformas. Te invitamos a verlo antes de que desaparezca. Descubre la verdad detrás de las historias y forma tu propia opinión. ¿Por qué el Papa acepta el matrimonio homosexual? ¿Cómo me defiendo ante eso? ¿Cómo puedo contestarle yo? Porque en mi ignorancia muchas veces no puedo contestarle y me quedo en la nube y digo, ¿será cierto? Enseguida me va a convencer. Mire el afán que tienen los protestantes de engañar al católico. El Papa ha aceptado el matrimonio de homosexuales. Eso se llama calumnia, eso se llama mentira, eso es falsedad. Eso lo están diciendo los protestantes, pero eso es mentira. El Papa, que me diga en qué carta el Papa ha dicho que los homosexuales se pueden casar. Eso no existe, eso es invento. ¿En qué carta dice el Papa que hay divorcio? Eso es mentira, eso es calumnia. El Papa no ha dicho que existe el divorcio, eso es mentira. ¿En qué parte dice la Biblia que no se pueden tener imágenes? Eso es mentira, eso es calumnia. Solamente que ellos agarran y se basan en la ignorancia del católico para decirle, el Papa aceptó el matrimonio de homosexuales. Pero eso no existe en ninguna parte, ni lo ha dicho el Papa, ni lo ha escrito el Papa, pero es una manera de calumniar. El Papa permitió el divorcio, en ninguna carta ha dicho el Papa se pueden divorciar. El Papa, la Iglesia Católica tiene la Biblia, las imágenes y la Biblia prohíbe las imágenes. En ninguna parte la Biblia prohíbe las imágenes. La Biblia prohíbe los ídolos, que son imágenes de dioses. Nosotros no tenemos las imágenes de dioses, no tenemos imagen de los santos, otra cosa distinta. El Papa no ha permitido el divorcio. El Papa lo que ha dicho es que hay matrimonios que nunca existieron. Se llama nulidad de matrimonio. ¿Por qué nunca existieron? Porque para que exista el matrimonio tiene que haber libertad. Y si a usted le obligaron a casarse, no hay matrimonio. Tiene que haber verdad, sinceridad. Y si su marido le dijo a usted que él era hombre 100% y resulta que usted descubrió que él era un homosexual y que no le gusta estar con usted sino con los hombres, y usted descubre que eso existió cuando usted se casó, el matrimonio es nulo, no hubo verdad. No hay divorcio. Divorcio es que usted se casó cabalmente como tiene que ser, con toda la ley, y que usted, el Papa le diga, ahora los divorcios. Eso no lo ha dicho el Papa. Existe la nulidad. La nulidad es, vamos a examinar cuando usted se casó para ver si hubo falsedad, si hubo obligación o algo más. Y entonces ahí su matrimonio se declara nulo. ¿Qué se declara nulo? Significa que desde que se unieron nunca ha existido el matrimonio. Entonces por eso se puede separar, porque hubo engaño, hubo falsedad. Y el matrimonio de homosexuales, simplemente porque hay sectas, ellos mismos, que permiten el matrimonio de homosexuales, entonces el ladrón juzga por su condición. Como ellos permiten a los homosexuales casarse, piensan que la Iglesia Católica también. Pero eso no existe. Eso es un engaño. O sea, no tomar una palabrita para anular el contexto, ¿no? Ahí lo que dice es, tiene derecho a una familia. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, La mentira más grande, la más grande
que tienen los protestantes, es decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Esa es la mentira más grande. Y eso lo repiten, pero así como se llama, descaradamente. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué lo dicen? Porque el católico no sabe que Cristo fundó una iglesia. ¿Y por qué más lo dicen? Porque si ellos logran hacerle creer al católico que Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces el católico se queda sin iglesia y ellos vienen y lo agarran y se lo llevan para la de ellos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Pues si Cristo no fundó ninguna iglesia, yo puedo estar allí, yo puedo estar allá, yo puedo estar allá. Hay una opción que yo me vaya con ellos. Pero si Cristo fundó una iglesia, el católico dice, pues es la católica, no me salgo de aquí. Ellos tienen que decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Pero es una locura decir que Cristo no fundó ninguna iglesia. Porque ¿qué significa iglesia? Iglesia significa una congregación. Un grupo de personas que Cristo llamó, eligió para enviarlos a una misión, a predicar su evangelio. Pero ellos dicen, no, Cristo no eligió ninguna iglesia. En segundo lugar dice, ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia salva. Pues, y por tanto, si ninguna iglesia salva, ninguna iglesia es importante. Si ninguna iglesia es importante, ayúdame a pensar. Si ninguna iglesia es importante y si la iglesia no salva, ¿por qué los protestantes están empeñados que los católicos nos vayamos para su iglesia? Si Cristo no dejó ninguna iglesia, ¿por qué no nos deja tranquilos dentro de la iglesia católica? Estamos tranquilos, la iglesia no salva a nadie, Dios no fundó ninguna iglesia, todas las iglesias son iguales. Si eso es verdad, entonces el protestante debe llegar a una casa y decir, ¿usted es católico? Sí, siga ahí como católico, porque todas las iglesias son iguales. La católica también es igual, siga ahí. Esa es una de las mentiras más grandes que utilizan los protestantes. Porque cuando un protestante llega a su casa y lo quiere conquistar a usted, dice, todas las iglesias son iguales, la iglesia no salva a nadie. Pero mañana, cuando ya lo conquistó, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Ven que no todas las iglesias son iguales? Cuando lo estaba conquistando, todas las iglesias son iguales. La iglesia católica, eso es lo mismo. Usted está en la iglesia católica o está en la iglesia evangélica, eso es lo mismo. Pero después que ya le lavaron el cerebro, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, sálgase de ahí, porque Cristo viene a llevar su iglesia, a morar con Él, y la iglesia de Cristo somos nosotros. A ver, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué cuando me comenzó a conquistar, por qué me dijo que todas las iglesias eran iguales? Ahora dice que no son iguales, que la iglesia católica es la gran prostituta y que la de él es la verdadera. ¿Por qué cambió el mensaje? ¿Por qué cambió el lenguaje? ¿Por qué cambió la predicación? ¡Qué lindos, son tan tiernos! Por eso Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Cuando lleguen a predicarles a ustedes con tanta ternura, ¡oh! Todas las iglesias son iguales. Yo no le vengo a pedir a usted que se salga de la iglesia católica. No, yo lo que le vengo a pedir que crea en el evangelio, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con Él.
crea en el Evangelio y será salvo. Basta las Escrituras y ya está salvo. La iglesia no importa. A los pocos días, la iglesia sí importa. Y es la de Él. Y ahora se tiene que convertir a mi iglesia. Y entonces, y si usted no convierte a su esposa, a su esposo, a su mamá o a su hermano, entonces debe dejarlos a un lado porque no pertenecen a esta iglesia. Mentira más descarada de los protestantes, decir que el Cristo no fundó ninguna iglesia, que ninguna iglesia salva. Otros dicen, en el mismo descaro, todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, entonces la iglesia es el asesino, el borracho, el drogadicto, el homosexual, el sinvergüenza. Entonces cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Entonces ¿para qué vamos a hacer oración? ¿Para qué vamos a ir al culto? ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Al fin y al cabo, todo mundo es la iglesia. Así por así. No. Otros dicen, no, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Miren las estrategias que utiliza. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva. Dios no tiene iglesia. Cuando usted se muera no le van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Luego dice, la iglesia somos todos. La iglesia soy yo. Comienzan inventando, es que inventan una a ver cuál le funciona. Y aunque una de esas le funciona, al final el católico dice, no, pues sí es verdad, pues yo soy la iglesia. Si usted es la iglesia, el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. No queda él porque él también es la iglesia. Entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. Así de fácil. Y si todos somos la iglesia, entonces díganme, ¿para qué nosotros nos esforzamos por hacer el bien? Entonces, ¿para qué nosotros nos esforzamos por creer en Dios y por llevar el evangelio a los demás? Si todos ya somos la iglesia, no hay ningún problema. Yo quiero que ustedes miren que Cristo sí fundó una iglesia y que ustedes se den cuenta qué significa la iglesia. Sí, qué significa la iglesia. Y es lo mismo estar en la iglesia católica que estar en una iglesia protestante. Es lo mismo. Ya verán que no es lo mismo. Observen algo. Observen cuando Cristo toma la decisión de fundar una iglesia, que significa una congregación. En San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3:13, hay la decisión firme de Jesucristo de fundar una iglesia, pero todavía no dice la palabra voy a fundar una iglesia, sino el contenido. ¿Qué es una iglesia? Iglesia es una congregación. Una congregación. Pues Cristo va a ser una congregación. Va a fundar su iglesia. Ponga cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Miren. Aquí está. Vamos a quitarle la máscara a los protestantes que dicen todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, ¿por qué dice la Biblia aquí? Llamó a los que él quiso.
No sé si ustedes observan, pero pongan la lupa. Llamó a los que él quiso significa eligió. Llamó a los que él quiso significa usted no, usted no, usted no, usted. A los que él quiso. Hay una elección, hay un querer. No dijo Jesucristo pasó por el mundo, predicó y no llamó a nadie, sino que aquel que quiera pues agarra y predica, agarra la Biblia y enseña a su manera, pero Jesucristo no fundó ninguna iglesia. No. Primer detalle, llamó de entre tanta gente a los que él quiso. Es un querer, es la voluntad de Jesucristo. Hay un querer, una voluntad de Jesucristo, que haya un grupo de personas que pertenezcan a su iglesia para ir conquistando más gente. Ponga cuidado, dale. Y se reunieron con él. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12. ¿Qué significa instituyó? Que antes no existía. Que él lo está fundando, lo está instituyendo. ¿Instituyó? ¿Cuántos? 12. ¿Por qué 12? Tanta gente que existía, ¿por qué 12? Llamó a los que él quiso, instituyó 12, eso se llama iglesia, congregación, un grupo de 12 personas.